Ya, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. El tema de hoy es aplicaciones de la congruencia 2. Consiste en el teorema de los puntos medios, también conocida como base media, y el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. ¿Ya? Vamos a empezar con el teorema de los puntos medios. A ver. Ya. ¿En qué consiste el teorema de los puntos medios? Vamos a escribir acá dicho teorema. ¿Ya? Si por el punto medio de un lado en un triángulo se traza una paralela a un lado, entonces esta determina segmentos congruentes en el otro lado. ¿Ya? A ver, veamos este teorema, como explica ahí. Vamos a dibujar un triángulo. ABC. Ya. Tomemos un punto medio. Vamos a suponer que sea M el punto medio de un lado. En este caso de AB. Si es punto medio, entonces M equidista de A y de B. O sea, distancias iguales. Sea M punto medio del segmento AB. Ya. Trazamos MN, en este caso una recta, ¿cierto? La recta MN paralela a un lado. O puede ser ABC o puede ser AC, para cualquiera de ellos. ¿Ya? En este caso, vamos a colocarle aquí en AC. Ahí está. Entonces, se determina dos segmentos. A ver, tracemos a ver la recta acá. Esta recta que estoy trazando es la recta MN. Que debe ser paralela al lado que indica, a AC. ¿Cómo saber si es paralela? Para eso se necesita el ángulo. El ángulo de medida alfa en C debe ser la misma que la medida en N. ¿Ya? Ojo, estamos trazando una recta paralela a un lado.
Entonces, esa paralela determina dos segmentos congruentes. O sea, BN tiene la misma medida que NC. Es decir, N es punto medio de BC. Con eso estaría explicándose por qué se llama teorema de los puntos medios. Justamente por esa razón. ¿Ya? Ahí está. Ahora bien. Muy bien. ¿Qué consecuencias trae de trazar la paralela? Primera consecuencia, que n es punto medio de BC. Y segunda consecuencia, ¿ya? Acá, se cumple que MN equivale a la mitad de AC, o sea, de la longitud de AC. Por eso, que al segmento MN se denomina base media. Y el lado al cual es paralelo AC se denomina base. Y eso lo podemos explicar, por ejemplo, aquí. Si la base midiera 2x, entonces la base media vendría a ser la mitad. Nada más que la mitad. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué consecuencias trae esto? Mira, chequea. Vamos para el lado derecho. Vamos a colocarle aquí algunas observaciones. Primera observación. La paralela la puedes trazar a cualquier lado. No necesariamente todo debe ser horizontal. Por si acaso. Supongamos que 2x sea este lado al cual le voy a llamar base. Y desde este punto medio voy a trazar una recta paralela a dicho lado. De ahí determinamos la base media, cuyo valor es x. No olvidarse también que este segmento es igual que esta. Así como tampoco los ángulos entre paralelas correspondientes tienen que ser iguales. ¿Te das cuenta? Esa es una observación muy importante. ¿Cuál es la otra? Es reconstruir la base, ¿no? Por ejemplo, tú puedes tener un segmento, puedes tener un punto medio, ¿está bien? Puedes tener algo así, fíjate, ¿ya? Donde podría darse este caso, ¿no? Así.
X dos X. Y entonces la idea, ¿ya?, sería siempre tratar de formar dicho triángulo. Para ello, simplemente tienes que prolongar. Esta línea acá la prolongas. Hasta que corte al otro lado. ¿De acuerdo? Y ahí obtienes la base y la base media. Ahora, en el caso que tengas un triángulo rectángulo, generalmente el punto medio se encuentra en la hipotenusa. Entonces, lo que tú tienes que hacer es encontrar la base media a partir de un trazo auxiliar. Esa línea debe ser perpendicular y paralela a 2x. Por lo tanto, x. Y por supuesto, estos dos segmentos también, ¿cómo van a ser? Iguales. ¿De acuerdo? Ahora, también puedes tener una sucesión de bases medias, tanto para triángulos cualquiera y también triángulos rectángulos. Por ejemplo, miren estos segmentos. Son iguales. Y luego, tienes acá segmentos de distancias iguales. Entonces, ¿qué sucede con X? Llegando acá se va a duplicar por base media y va aumentando de uno en uno. Ahí está. ¿Listos? Ahí está. ¿Ya? No solamente sucede para un triángulo cualquiera, puede ser también triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, la idea siempre es encontrar un punto medio, por lo menos, y trazar una paralela para obtener la base media. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea. Ahora, un triángulo, ¿cuántas bases medias tiene? Tiene 3 bases medias. ¿Ya? Ustedes pueden utilizar cualquier base media. Ahora, este es el teorema de los puntos medios. Ahora vamos a ver el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa, también conocida como teorema de la menor mediana en un triángulo rectángulo. ¿Ya? Acá. En todo triángulo rectángulo, en todo triángulo rectángulo, la mediana relativa a la hipotenusa determina dos segmentos congruentes con dicha mediana. ¿Cómo es eso? Eso se puede explicar aquí nada más. Triángulo rectángulo. Normalmente en geometría
¿qué se estila? Dibujar con la hipotenusa en horizontal. Eso es lo que estoy haciendo. Voy a trazar la mediana. Esta mediana de hecho, por ser propiamente mediana, va a determinar segmentos congruentes, o sea, que tiene la misma longitud. Voy a llamarle K y le voy a llamar K. ¿Qué dice el teorema? Dicha mediana es congruente con los segmentos que lo determinan. Por lo tanto, también debe tener la misma longitud. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Ese triangulito que ustedes ven ahí, ¿qué triángulo es? Isósceles. Por lo tanto, debe de tener, aparte de los lados iguales o congruentes, también debe tener los ángulos de la misma medida. Ahí está. Por eso es importante colocar también el angulito, ¿ya?, para poder determinar. El otro también es isósceles, pero ya depende de la utilidad que le podemos dar, ¿cierto? Ahora, el ángulo externo en M también es usado. Y ese teta más teta, que sería el doble de ¿quién? De teta. Ahí está. Este es el ángulo externo. ¿Estamos? Ahora, voy a colocar aquí. Si BM es la menor mediana, cuando le diga menor mediana es aquella relativa a la hipotenusa. ¿Ya? Entonces se debe cumplir que AM es igual a MC igual a B. Y todos ellos son iguales acá. ¿Cuál es la consecuencia? El triángulo, o sea, la consecuencia, se determina dos triángulos isósceles. Esa es justamente la determinación. Ahí está. ¿Estamos? Ahora, recuerden ustedes, hace mucho tiempo ya, se habló sobre una propiedad especial con un triángulo rectángulo de 15 y 75. Cuando ustedes tengan un triángulo rectángulo donde los ángulos internos son de 75, y por supuesto el que queda es 15, entonces recuerda la propiedad, ¿sí o no? La altura es la cuarta parte de la hipotenusa. La hipotenusa 4K y la altura relativa a la hipotenusa es justamente cuánto. Esa propiedad de los triángulos notables que ya hemos visto hace tiempo se usa también en este tema. ¿Por qué? Porque justamente hay un triángulo rectángulo, ¿no? Posiblemente por ahí vas a encontrar alguna propiedad en especial. ¿Ya? Entonces, esa es la idea, jóvenes.
Hasta ahí, a ver, vamos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Nada? ¿Qué estarán haciendo? Ya bueno, sigamos entonces. A ver, vamos a resolver su dirigida. Ya, muy bien, muy bien. Mandó respuesta la D, correcto. Vamos a resolver la uno. Ah, está en romano, ¿no? Chispas. Está en romano. Ya. Si una recta biseca a un lado de un triángulo, le voy a dibujar un triángulo cualquiera. En el segundo también hay otro lado, otro triángulo. Y en el tercero hay un triángulo rectángulo. Dice, si una recta biseca a un lado de algún triángulo, entonces luego biseca al otro. Biseca significa dividir en dos partes iguales. Supongamos que M sea el punto medio de un lado. Si una recta biseca a un lado, tracemos la recta, supongamos que sea esta. ¿Ya? Está bisecando
a un lado. Luego biseca al otro. Falso. N no es punto medio, al menos que te digan que esa recta sea paralela al lado horizontal, o a cualquier lado. Solo si es paralela, obtenemos base media y obtenemos otro punto que biseca a un lado. Entonces esto que está acá es falso. Tiene que ser paralelo. Segundo, si en un triángulo un segmento tiene por extremos puntos medios de dos de sus lados, o sea, yo tengo acá un segmento, ¿ya? Donde sus extremos son puntos medios, entonces dicho segmento mide, dice, la mitad del tercer lado. ¿Es correcto? Sí. ¿Por qué razón? Porque ese sería la base media, ¿no es cierto? Claro. Esa sería la base media. Y ese lado al cual es paralelo, ¿cómo se va a llamar? Base. Entonces, podemos afirmar que es verdadero. La mitad, ¿no? Ahí está. ¿Ya? 3. La hipotenusa de un triángulo mide 8. ¿Ya? Luego, la menor mediana mide 4. Claro, es correcto. Esta es la menor mediana. Según el teorema, la menor mediana mide la mitad de lo que mide la hipotenusa. Que la menor mediana debe medir 4. Es verdadero. Por lo tanto, falso, verdadero, verdadero, la clave es la D. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Pasemos a la pregunta número 2. A ver. Dice, en un triángulo ABC, vamos a dibujar el triángulo ABC. M es punto medio de AB y N es punto medio de BC. M es punto medio de AB. ¿Ya? Y N también.
¿Qué más? Tenemos entonces lo que se llama la base y la base media. La base media X y la base 2X. Vamos a la resolución. Tienes como dato AC sumado con MN que te da 24. AC 2X y MNX y eso es 24. Y acá X te sale 8. Pero lo que están pidiendo AC. Y AC vale el doble de X. Reemplazo, como X vale 8, 2 por 8, 16. Esa es la clave. Pregunta 3. A ver, inténtenlo ver. Ya me están diciendo el ejercicio que sale 8, ¿no? Está muy bien, ¿ah? Urbino, Cruz Barrientos, Farfán, Aliaga, Veracruz, Jorge, García, Cristín, Ramos. Ya. P vendría a ser el punto medio del lado AB y Q el punto medio de BC.
¿Ya? Calcule AC. Pero como son puntos medios, estos segmentitos son iguales. Entonces, rápidamente puedes colocar una X acá, o C base media, y sería 2X. Entonces, la resolución decimos el doble de PQ más 1, pero PQ vale X, sería X más 1. Más el triple de AC más 2, AC2X más 2. Eso es igual a 40. ¿Estamos? Multiplica 2X más 2 más 3 por 2, 6X más 6, 40. Tendrías 8X igual 32. Y X te sale 4. Pero como siempre te piden AC. AC es igual al doble de X, o sea 8. Esa es la respuesta. Muy bien, ¿no? Ahí está. Ya, perfecto. Vamos por la número 4. A ver, intente la 4, dibújenlo. Ya, me están dando respuesta la A y la A no es. Fíjense bien ahí.
¿Listos? ¿Cuánto sale? Ya lo voy a resolver. Mira, este dato que dice BC menos AB igual a raíz de 2. A AB, que es un cateto, voy a colocarle el valor de A. Aquí está. Luego el menos A lo mando a sumar. Y entonces, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar que BC es igual a A más raíz de 2. ¿Ya? Ya. Ahora, y te piden la distancia desde B al lado AC, o sea, la altura, eso es lo que te están pidiendo. ¿Cuál es la altura relativa a la hipotenusa? Eso es lo que te piden. Entonces, mira lo que voy a hacer. Un artificio. AB mide A. Entonces, en BC voy a marcar un segmentito BF indicando que BF sea A. ¿Está bien? Estoy indicando nada más. ¿Cuánto va a quedar si BC vale A más raíz de 2? FC, ¿cuánto sería? Raíz de 2. ¿Está bien? FC vale raíz de 2. Muy bien. Entonces, tú al toque sospechas. ¿Por qué lo fraccioné? Para trazar a F. ¿Y para qué? ¿Cómo que para qué? ¿No te das cuenta que es un triángulo notable de 45? Esa es la razón por la cual yo lo fraccioné, ¿no? Ahí. Ah, ya. ¿Qué más hay que hacer? Porque todavía no puedo calcular la altura. Mira lo que hago. AF lo prolongo. ¿Está bien? AF lo estoy prolongando.
Vamos a prolongarlo, ¿ya? Ahí está. El ángulo opuesto en F también debe ser 45. Y fíjate, si hay 45 raíz de 2, me conviene trazar una altura desde C. Mira. ¿Viste? Ah, pero traza una altura. De tal manera, obviamente, que se ha formado un triángulo notable de 45 más grande. Si ya conoce la hipotenusa de este triángulo, ¿cuánto vale cada cateto? Cada cateto, ¿cuánto debe medir? Muy bien, 1. Ya, muy bien. Y ahora voy a pintar un triángulo y espero que todos entiendan lo que estoy haciendo. Ese triángulo, ¿es o no es notable? A ver, ¿qué opinan ustedes? El triángulo que está pintado, AHC, ¿es notable? ¿No se dan cuenta? Es notable. ¿De qué angulitos es notable? ¿Cuáles son sus angulitos? A ver, ¿quién me dice? A ver. Claro, muy bien, de 30 y 60. Ya está. Ya. Es de 30 y 60. Ahora, voy a colocar 30 grados. El triángulo verde, ¿eh? Todo es en el triángulo verde, que está pintado. ¿Está bien? Y hay un 15 grados. ¿Alguien me puede decir dónde va el 15 grados? ¿En qué vértice va 15 grados? A ver. Claro, en C. Ahí va 15 grados. ¿De acuerdo? Y ahora, mire este triángulo que estoy pintando. ¿Han visto ese triángulo? ¿De cuántos grados es ese triángulo? ¿Ah? ¿No es de 75 y 15? Por lo tanto, ¿recuerdas la altura y la hipotenusa? ¿Cuál es la relación entre ellas? Si yo bajo esta altura, ¿tú te acuerdas cuál era la relación entre la altura y la hipotenusa? ¿Quién se acuerda?
Claro, pues, de 4 a 1. La hipotenusa es como 4K y la altura es como K. O sea, la altura es la cuarta parte de la hipotenusa. Por lo tanto, a ti te están pidiendo la distancia de B a la hipotenusa. O sea, te están pidiendo X, o sea, la altura. Lo que piden es X. Por el triángulo de 15 y 75, X es la cuarta parte de la hipotenusa. O sea, la hipotenusa es 2 dividido entre 4. ¿Cuál sería la clave del problema? Claro, 0,5. Esa es la respuesta del ejercicio. ¿Está bien? Ya. Ahora vamos a ver el siguiente problemita. Número 5. Intenten dibujarlo. Ya dice, a ver, en el triángulo MNQ se traza la mediana QP. Ahí está trazada la mediana. Y en el triángulo NPQ, en este triángulo, voy a trazar la mediana NR. Más o menos por ahí. NR, mediana. R
debe ser punto medio de PQ. ¿Está bien? Ya. Y dicha mediana, NR dice que vale 9. Aquí está, 9. Si en el segmento MQ, o sea, en el lado MQ, se ubica el punto W, de modo que la línea PW paralela a NR. Ah, o sea, de aquí de P trazo una línea de P a W y W debe ubicarse en MQ. ¿Qué tienes como dato? El dato es el siguiente, mira. El segmento PW, ¿ya?, es paralela al segmento NR. Calcule PW. Piden PW. ¿Cómo lo calculo eso? Ya. No te olvides que hay paralelas. Mira. PW es paralela a NR, por dato del problema. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Yo quiero calcular esto. Mira la sugerencia que te voy a dar. ¿Ya? Es, ubícate en este triangulito. Solo concéntrate ahí. Nada más. Hay un punto medio. Y si yo prolongo NR, mira lo que voy a hacer, prolongo NR. Esa línea que estoy prolongando sigue siendo paralela a PW. Sí. Entonces, sin querer, estoy trazando la base media. RG, ¿no?, es paralela a PW. Ah, ya, entonces WG es la misma que GQ. ¿Y qué hago en ese triángulo amarillo? Ahí hay base media. Llámale 2X a este segmento y RG, que es base media, llámale X. Ya. ¿Hasta ahí están entendiendo o no? Hablen, muchachos. ¿Sí? ¿Normal? ¿Ya? Ya. Muy bien por el chat. Dicen que sí. Ya. Ahora, para terminar, ubícate en este triángulo. Ahí ubícate. ¿Ya? ¿Ya has ubicado ahí? En ese triangulito MNG se emplea la base media. ¿Está bien? Ahora, ¿quién es la base media? Es PW. Esa es la base media. ¿Y cuánto vale esa base media? 2X. Entonces, ¿su base cuánto debe medir? En ese triángulo que está pintado. Ahí vamos, ¿qué dice el chat? ¿Su base cuánto debe medir? ¿Y quién es su base? Muy bien, 4X, pero ¿quién es su base?
La base va de dónde a dónde. La base va de M a Q. No, del triángulo que está pintadito nada más. Es MG. Muy bien. Entonces, fíjate bien, ¿ah? De M a G, su base es el doble de 2X. O sea, ¿cuánto es? 4X. Y de ahí sale el problemita. Cuatro x es igual a 9 más X. X igual a 3. ¿Pero qué es lo que piden? Lo que piden es PW. Y tú sabes que PW es el doble de X. Lo cual sería ¿cuánto? 6. Muy bien. Y esa es la respuesta. ¿Ya? No se vayan a olvidar cómo he resuelto ese problema. Ya, siguiente. Ya, vayan intentando, yo voy a hacer otro dibujo por acá, algo parecido. Ya, miren a ver, se tiene el triángulo ABC y en la bisectriz del ángulo BAC, ojo, me están mencionando que es bisectriz esa línea.
¿Ya? Si es bisectriz, entonces vamos a colocarle un angulito, ¿ya? Teta y el otro también será teta. Ya. En la bisectriz del ángulo BAC se ubica el punto D, tal que el ángulo ADC vale 90. En otras palabras, lo que quiere decir que acá es recto. ¿Ya? D se encuentra en la bisectriz de tal manera que el ángulo ADC sea 90. Ya, muy bien. Calcule DE, si E es punto medio de BC. ¿Dónde está el punto medio de BC? Y ahí está. E es punto medio de BC. ¿Cómo saber si es punto medio? Ponle una bolita, bolita. ¿No? B bolita, S bolita. E es punto medio. Y te piden que calcules cuánto vale DE. ¿Cuánto vale DE? Te voy a llamar X. ¿Tienes un dato ahí? Sí. Es AC menos AB igual a 8. ¿Sé cómo lo trato yo eso? Así. AC es igual, lo mando a sumar, AB más 8. Y luego digo que el lado AB le llamo A unidades. Y en la gráfica coloco A. Ahí está. Entonces, AC es AB más 8. O sea, es A más 8. Ahí está. Ese es el valor de quién? De AC. ¿Ya? Ya, profe, ¿cómo lo voy a resolver? Pero para resolverlo, utiliza el criterio que les enseñé la semana pasada. ¿Cuál es? Lo vas a recordar. Mira este triángulo rectángulo que estoy pintando. ¿Viste? ¿Qué hay que hacer? Lo que hay que hacer acá es dibujar su simétrico. O sea, eso sucede cuando hay bisectriz. Mira, mira ahí, ¿eh? Esa figura lo reproduces arriba. ¿Me entiendes? Ahí. Ah, hace lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vas a hacer? Prolonga AB. Prolonga AB. Ahí está. Entonces tú prolongas también prolongas CD.
Ahí está. Hasta el punto E. No, E no. G. Y ahí se ha reproducido lo mismo que ese triángulo pintado. ¿Ya? Es lo mismo en ambos lados. Y date cuenta que fíjate en el lado de abajo, hay una hipotenusa que vale A más 8. Y en el otro, ¿qué debe haber? A más 8. Pero ya tienes un A. ¿Qué te está faltando? Te está faltando esta línea. ¿Cuánto debe medir esa línea? Muy bien, está lo máximo. 8. Ya. Ahora, vamos con la pregunta. Si ambos son igualitos, todos están de acuerdo que GD es la misma que CD. ¿Está bien? ¿Estamos o no estamos? Claro, pues está, son igualitos. Ya. Y para terminar, mira este triangulito, ya se dieron cuenta en el chat, muy bien chicos, lo máximo, ya se dieron cuenta. ¿No es acaso en ese triángulo celeste de la base media de GB? Claro, es la base media. Entonces decimos acá, ¿ya? En el triángulo PGC se aplica la base media. Y X obviamente es la mitad de su base. La mitad de 8. Esa es la respuesta. ¿Está bien? Pero mira cómo se está desarrollando, ¿no? Esa es la idea. Buscar siempre isósceles, puntos medios, y te sale el ejercicio. Ya. Vamos con la pregunta número 7. A ver, intenten los jóvenes, yo le voy a ayudar con el dibujito.
dice, en un triángulo ABC recto en B, D es un punto exterior relativo al lado BC. Ahí está el D. Por acá. Por el lado, por la zona de BC. AD debe ser el doble de BC. Entonces, vamos a usar la línea AD debe ser el doble ¿de quién? Claro. Más o menos ahí puede ser. Ya, ahí. Entonces acá sería el D. Si yo le llamo K a BC, AD sería 2K. O sea, DC igual K y AD debe ser 2K. ¿Está bien? Te piden el ángulo ACB. Vamos a llamarle X al ACB. Ya está. Pero dice que el ángulo ACB es lo mismo que el DCB. Trazamos esto. El DCB también es X. Este es X. ¿Está bien? Ya, muy bien. Eso es todo. Ah, DAC es teta. Ese ángulo es teta. ¿Qué se debe hacer? Lo mismo que hice anteriormente. Mira. Fíjate. ¿Eh? Mire este triángulo. O sea, eso se hace cuando hay bisectriz, ¿te das cuenta? Ah, ahora lo voy a reproducir para el otro lado. ¿Viste? Ahí está. Pues eso es lo que tienes que hacer. Pues. Mira. ¿Vamos? Aproximadamente. Por ahí sí. Y ahí está, un aproximado. Ese triangulito es igual que esta. ¿Está bien? Ya. Ahora, ¿habrá punto medio? Claro. ¿Cómo que no? Mira. G en la esquina. Como los triángulos son congruentes, B sería el punto medio. Ahí ese punto medio, no queda chueco, creo que está. A ver. Y ahí. Como que lo veo chueco, ¿no? A ver. Y ahí está. Ya. Ya está, profe. ¿Y ahora qué hago? Ya, mira, chequea. Este vale 2K. Ya. Ahora, vas a concentrarte acá. Mira. Lavadora, refrigeradora, colchón y batería. Concéntrate
en este triangulito que ves acá. Ahí. Voy a usar base media. Ya tengo la base 2K de B, que es punto medio. Le voy a trazar la base media, mira. ¿Se dieron cuenta o no? Mira. Esa línea debe ser paralela a la base. Supongamos que es H. Por lo tanto, HD es lo mismo que H. Ahí está. ¿Y cuánto vale? Vale K, la mitad de 2K, pues, ¿no? K. Pero te has dado cuenta que este lado vale K y el otro también vale K. Ah. Mira, acá hay un triángulo isósceles. ¿Por qué es isósceles saber ese triángulo? Porque BC vale K y BH vale K. Eso implica que este ángulo C ¿con quién debe ser igual ese ángulo C? Debe ser igual al ángulo H. Entonces colocas una X acá. Ah, ya. Ahora, ¿con eso ya salió? Sí. ¿Por qué razón? Porque BH, que es base media, es paralela a AD. Son paralelas. Entonces, por ángulos correspondientes, ¿ya? Por ángulos correspondientes, este angulito de aquí también vale X. Correspondiente paralela. ¿Estamos? Les voy a poner acá qué es lo que hice. Mira, en el triángulo es AGD. ¿Ya? Se trazó la base media de H, que vale ¿cuánto? K, que es la mitad de la base. Luego, finalmente, vamos al triangulito ADC. A ver. ¿Quién se dio cuenta ya de la respuesta? Mira el triángulo moradito. ¿Viste? ¿Qué se cumple? X más X más X, triple X, más teta,
te tiene que dar 180 grados. 3x vale 180 grados menos el valor de teta. Mándala a dividir, la respuesta sería, la tercera parte de 180 es 60, menos teta tercia. Y ese vendría a ser el resultado. Esa es la respuesta. Como verán, no es nada fácil, hemos tenido que prolongar, aplicar el criterio que justamente de la semana pasada, ¿no? Que hemos estudiado el teorema de la mediatriz y de la bisectriz. Vamos con el problema 8. A ver. Triángulo rectángulo. La altura relativa a la hipotenusa determina en esta, hay que trazar la altura, la altura relativa a la hipotenusa determina en esta hipotenusa segmentos cuyas medidas difieren en 2 veces dicha altura. Ya. Si la altura, vamos a ponerle h, entonces la diferencia de las longitudes de estos dos segmentos es el doble de la altura. O sea, si el segmento de abajo mide A, el otro, al restarlo con el A, me tiene que dar el doble de H. Entonces sería A más 2H. Ustedes interpretan bien eso, ¿sí? Mira, repito, en un triángulo baja la altura. Hay dos segmentos cuyas medidas difieren en 2 veces la altura. Resta, mira. A más 2H menos A te da 2H. Listo. Calcula el menor ángulo. Y aquí se aprecia que X, que está acá, es el menor ángulo. Eso es justamente lo que te están pidiendo. ¿Cuánto mide X? ¿Cómo lo vas a calcular? Trazando la mediana relativa a la hipotenusa. Primero, ¿cuánto vale la hipotenusa? Sumando todo. 2A más 2H. Entonces, cuando tú traces la mediana, traza la mediana, no te olvides que todo se divide en partes iguales. Entonces, como todo vale 2A más 2H, cada parte, ¿cuánto vale? A más H. ¿Sí o no? A más H. ¿Qué más? El otro es A más H. Y la mediana, A más H. ¿Tú te acuerdas que se formaba un triángulo isósceles acá en teoría? Sí, por acá. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo de arriba? También vale X. Pero aquí hay un triángulo notable. ¿Se han dado cuenta del triángulo morado? Es un triángulo notable. Los catetos son iguales. Entonces, ¿cuánto vale cada angulito? 45, 45.
Entonces, en la resolución, ¿ya? Trazando la mediana relativa a la hipotenusa, ¿ya? Se determina el triángulo notable. ¿De cuánto es eso? Triángulo notable de 45. Y por el ángulo exterior, ¿se han dado cuenta del ángulo exterior? Claro. X más X te da 45. Y de aquí te sale la respuesta. 22,5 grados. Esa es la respuesta. ¿Estamos? Muy bien. Pregunta 9. Triángulo ABC BC menos AB8. ¿Recuerda eso? Ese dato siempre que estoy colocando, ponle una letrita. Al AB ponle una letra. A. Entonces, el BC vale 8 más A. Tenemos el incentro. ¿Qué es el incentro? Profe, el incentro es el punto de corte o de concurrencia de las bisectrices. Ahí tenemos una bisectriz y otra bisectriz cortándose en I. ¿Qué cosa es I? Y es el incentro. Llámele alfa y alfa. ¿Por qué? ¿Por qué bisectriz? Y acá también, ahí es bisectriz. Entonces llámale teta. Y el otro también va a ser teta. ¿Estamos? ¿Qué más dice? Que calcule AI ahí está. Si el ángulo A es el doble del ángulo C. Si A vale 2 teta y A es el doble de C, entonces C vale teta nada más. Listo. ¿Qué piden calcular? Calcular AI. ¿Cuánto vale AI? Ya, vamos a poner un punto D de dedo.
en este extremo. Ya. Quiero que te des cuenta de algo importante. Mira acá. ¿Ese qué triángulo es? ¿Ah? El ángulo externo en D es alfa más teta. ¿Se han dado cuenta o no? Aquí es alfa más teta. Ángulo externo. Claro. Lo mismo en este triángulo chiquitito. Busca el ángulo externo en I. También es alfa más teta. ¿Y qué se comprueba? Que ese triángulo pequeñito, A y D, ¿qué triángulo es? Isósceles. Por lo tanto, este tendría que ser, ¿qué cosa? X. ¿Es lo mismo, sí o no? Triángulo isósceles. ¿Estamos? Ya. Muy bien. Ya, profe. ¿Y ahora cuánto sale? Ya, mira, chequea. ¿Ves este triángulo de acá que estoy pintando? Lo voy a reproducir uno igualito al otro lado. ¿Ya? Esa quiero que sea igualito al que está acá. ¿Ya? ¿Listo? Sí, profe, ya. Ahí está. Para que sea igualito, pues arriba es alfa, él es alfa. Todo era 8 más A. Entonces, solamente este A pasaría al otro lado. Y el de abajo tendría que ser 8. ¿Está bien? Ya. Mire el ángulo, el A tiene un ángulo 2 teta. Está frente a BD. Entonces en el otro tiene que ir 2 teta. ¿Eso dónde va? Aquí. Ahí está, pues. Igualito. Entonces. ¿Y el X? ¿Dónde iría el X? En ese segmento que está acá, frente a alfa. Este. Porque este lado tiene que ser igual que este lado. ¿Está bien? Y ahora, finalmente, para terminar, mira el triangulito que voy a pintar y me dice la respuesta. Mira el triángulo marrón. 2 teta externo en el fucsia. En el triángulo marrón, este debe ser teta y teta, para que te dé 2 teta. Es un triángulo isósceles. Por lo tanto, tenemos la respuesta ahí. ¿Ya? Se observa en el triángulo isósceles, X es igual a 8. Listo, jóvenes. Se acabó. Éxitos. Gracias. Nos vemos la próxima semana.